Buen día, doctora, compañeros. Hoy hablaremos sobre el tema lo que circula en mi organismo. Tejido muscular. Los músculos del cuerpo forman el tejido blando más voluminoso del sistema musculoesquelético. Y bueno, la palabra músculo deriva del latín musculus, que significa ratón pequeño. Esta por su semejanza con el músculo que se ve en el brazo cuando flexionamos. Y bueno, las células musculares, o también llamadas fibras musculares, estas están formadas por proteínas llamadas actina y miosina, que estas deslizan sobre otra y así causando la contracción que producen el movimiento de varias partes del cuerpo, incluyendo algunos órganos internos. Las células musculares, estas están especializadas en la contracción y así permitiendo el movimiento. Y bueno, esta se aprovecha esta contracción para permitir la locomoción, constricción y el bombeo. También son denominadas estriadas o lisas dependiendo su organización. Y bueno, también recordar que se utilizan términos a cada componente de las células musculares. Por ejemplo, el sarcolema, esta se refiere a la membrana de la célula muscular, y sarcoplasma al citoplasma. El retículo sarcoplasmático, este se refiere al retículo endoplasmático liso y las fibras musculares o células musculares. Ahora tenemos tres tipos de músculos: esquelético, cardíaco y visceral. Estas derivan del mesodermo. El músculo cardíaco se origina en el mesodermo esplagnopleural y la mayor parte del músculo liso deriva del mesodermo esplácnico y somático. Y la mayoría de los músculos esqueléticos se originan a partir del mesodermo somático. Ahora vamos por uno de ellos, que es el músculo esquelético. Este está formado por células largas, cilíndricas y multinucleadas. Estas se contraen voluntariamente para facilitar el movimiento del cuerpo o de sus partes. Y bueno, varios mioblastos se fusionan para formar las células multinucleadas conocidos como los miotubos. Y los miotubos, estas fabrican elementos contráctiles llamados miofibrillas, que están formados por miofilamentos, que estas son proteínas responsables de la capacidad contráctil de la célula. Y bueno, las fibras musculares esqueléticas, estas están divididas, pueden clasificarse en tres: en rojas, blancas e intermedias. Y esta tiene un revestimiento. Bueno, todo músculo está rodeado por el epidimicio. Esta presenta un tejido conectivo colagenoso y este es irregular y denso. También presentan un revestimiento de el perimicio, que este presenta un tejido conectivo colagenoso menos denso y este rodea el fascículo de las fibras musculares. El endomisio está formado por fibras reticulares y una lámina externa que rodea toda la célula muscular. Bueno, acá vemos una organización de la fibra muscular, que sabemos que estas son células multinucleadas con numerosos núcleos situados en la periferia debajo de la membrana plasmática. También vemos más abajo un diagrama de un sarcómero y sus componentes. Bueno, acá vemos las bandas A, que estas son bandas oscuras, y las bandas I son bandas claras. En el centro de cada banda A está ocupada por una zona pálida de banda H, que está dividida en dos por una línea M. Cada banda I está dividida por dos líneas oscuras finas, es decir, la banda A y el disco, vemos un disco Z o línea Z. La región de la microfibrilla entre dos discos Z sucesivos se denomina sarcómero. Y bueno, y se considera la unidad contráctil de la fibra muscular esquelética. También vemos unos túbulos T y reticulocitos sarcoplasmáticos. Bueno, estas intervienen en la contracción del músculo esquelético. El reticulocito sarcoplásmico, esta almacena calcio intracelular. También forma una malla alrededor de cada microfibrilla.
Esta regula la contracción muscular a través del secuestro y de la liberación de los iones de calcio. Bueno, las microfibrillas, estas están compuestos por microfilamentos gruesos y delgados. En los filamentos gruesos, estas están formadas por miosina 2 y estas están alineadas de extremo a extremo. Y los filamentos delgados están formados por dos cadenas de filamentos de actina, que estas están envueltas alrededor de otra. Y bueno, la contracción es provocada por los impulsos nerviosos. El estímulo se transfiere en la unión neuromuscular, o sea, la sinapsis. El músculo cardíaco es un músculo estriado no voluntario. Este se localiza solamente en el corazón y en la porción de las venas pulmonares en su unión al corazón. Esta procede del mesenquima esplácnico, el manto mioepicárdico, cuyas células dan lugar al epicardio y al miocardio. Ahora, el miocardio adulto tiene una red anastomosada de células musculares cardíacas ramificadas dispuestas en capas o láminas. Estas láminas están separadas por una de otra por laminillas delgadas de tejido conjuntivo, que estas tienen los vasos sanguíneos, los nervios y el sistema de conducción del corazón. Ahora, la longitud en reposo de las células musculares cardíacas tienen como promedio de 15 micrómetros de diámetro y 80 micrómetros de longitud. Ahora, estas poseen un solo núcleo grande, ovalado, situado en el centro, pero en algunas ocasiones tiene dos núcleos. Ahora, las células del músculo cardíaco forman uniones de extremo a extremo, que estas se denominan discos intercalares. Las membranas plasmáticas de las células musculares cardíacas adyacentes participan en estas uniones y las aproximan. Ahora, las porciones transversas de los discos intercalares contienen abundantes fascias adherentes y desmosomas, y sus porciones laterales son ricas en conexiones comunicantes. El líquido extracelular es la fuente primaria de calcio para la contracción del músculo cardíaco. Ahora, las fibras musculares cardíacas son idénticas a las del músculo esquelético, incluidas las bandas I y A alternantes. El retículo sarcoplasmático del músculo cardíaco es escaso y no forma cisternas terminales, pero hay pequeños terminales del retículo sarcoplasmático que poseen receptores de rianodina y que se denomina retículo sarcoplasmático corbular, y estas estructuras se aproximan a los túbulos T. Y por último, las membranas de célula muscular cardíaca poseen, aparte de canales de sodio rápidos, tienen los canales de calcio y sodio. Bueno, estamos con el tercer tipo de músculo, el liso. Estas no presentan sistema de túbulos, no presentan estriaciones, es por eso que le denominan así músculo liso. Esta se encuentra en las paredes de las vías aéreas, en los pequeños haces de la dermis, en las paredes de los vasos sanguíneos, en vías respiratorias. Estas no están bajo el control voluntario, es por ello que también le llaman como, se da a conocer como músculo involuntario. También está regulado por el sistema nervioso autónomo, las hormonas y las condiciones fisiológicas. Presenta dos tipos, que es el músculo liso multiunitario y el músculo liso unitario. El multiunitario, esta pueden contraerse independientemente,
porque cada célula muscular tiene su propia inervación. En cambio, el del músculo liso unitario, bueno, son células que no pueden contraerse independientemente. Bueno, además de tener funciones contráctiles, el músculo liso es capaz de sintetizar proteínas de la matriz extracelular entre las moléculas que fabricadas por las células musculares, eh, que estas son utilizadas. Por ejemplo, el colágeno, la elastina, la glicosaminoglucanos, los proteoglucanos y los factores de crecimiento. Y como podemos ver en la placa histológica, las fibras del músculo liso, estas son células eh, musculares lisas con células cortas en forma de uso y con un núcleo central. Y son alargadas y fusiformes. Bueno, y la inervación del músculo liso, hay dos tipos de inervación del músculo liso, el multiunitaria y la unitaria, como ya habíamos mencionado. Y ampliando un poco más, el componente mm, neural de la sinapsis es de tipo varicosidades, que consiste en las dilataciones axónicas que contienen las vesículas sinápticas. Estas que albergan la noradrenalina en el caso de la inervación simpática o la acetilcolina para la inervación parasimpática. El tejido sanguíneo. La sangre circula por todo el cuerpo. Este presenta un tejido conjuntivo especializado de tipo líquido viscoso. Y sus características, en el color vemos que en la arteria es un rojo escarlata y en la vena un rojo oscuro. Tiene una viscosidad de 4.5 veces más viscoso que el agua. Como en el color ya les había mencionado, no siempre la arteria es rojo y la vena es azul. No cumple, no necesariamente es así, porque, por ejemplo, la arteria pulmonar transporta sangre desoxigenada y en las venas pulmonares estas son rojas y transporta sangre muy oxigenada. Y recordar también que en las arterias sale del corazón y la vena llega al corazón. La sangre presenta un pH de 7.4. En el adulto normal hay una cantidad de 5 litros aproximadamente y representa el 7% del peso corporal. Sus funciones de la sangre cumple la función respiratoria, o sea, el intercambio gaseoso del transporte del oxígeno y dióxido de carbono. Nutricional porque transporta las sustancias como los productos catabólicos, el oxígeno, y también excretora porque sirve de guía para la urea, el amoníaco y el CO2. Eh, Tiene una función de defensa porque ahí se transportan los glóbulos blancos. Realiza la hemostasia porque cumple la función hemostásica porque se encarga de la coagulación mediante las plaquetas y los factores hemáticos. Es un termorregulador porque controla la temperatura, el calor corporal, que ya sabemos que es de 37 grados centígrados. Y si transporta lento, la temperatura baja, así teniendo una hipotensión. Y si transporta rápido, la temperatura eleva, una hipertensión. Entonces, para analizar mejor la sangre, las células, este pasa por procesos, primero obteniendo una muestra de sangre del paciente, que pasa por una centrifugación que está en un tubo de ensayo y vemos que está compuesto por elementos formes y plasma. En los elementos formes vemos una serie de eritrocitos, leucocitos y plaquetas. El plasma es el fluido. En el tubo de ensayo vemos el concentrado de hematíes, que este representa el 44% que está cubierto por una capa translúcida. Y la fase leucocitaria, que representa el 1%, y el plasma en un 55%. El plasma. El plasma es un líquido amarillento en el que se encuentran suspendidas las células, las plaquetas, los compuestos orgánicos y los electrolitos. Estas están compuestas de un 90% de agua, un 9%
son proteínas, un 1% son sales inorgánicas y el resto son iones, nutrientes y gases. Cabe recalcar que una de las más importantes proteínas que tiene el plasma es la albúmina, cuya función es mantener la presión osmótica coloidal y transporta ciertos metabolismos insolubles. También podemos encontrar globulinas alfa y beta y globulinas lambda. Estas son para transporte de iones metálicos, lípidos unidos a proteínas y vitaminas liposolubles. También su función son los anticuerpos de defensa inmunitaria. Las lipoproteínas plasmáticas que podemos encontrar son los kilomicrones, la lipoproteína de muy baja densidad y la lipoproteína de baja densidad. Un volumen normal de plasma en nuestro organismo es aproximadamente del 5% del peso corporal. El plasma es ligeramente alcalino, ya que su pH es de 7.4. El plasma se utiliza en pacientes que han sufrido quemaduras con el objetivo de responder los fluidos y las proteínas perdidas. La médula ósea tiene un tejido conjuntivo vascular gelatinoso situado en la cavidad medular. Esta está enriquecida con células que son responsables de la hematopoiesis. Esta constituye el 5% del peso corporal y está separada del hueso por el endostio. La hematopoiesis o célula madre, bueno, acá vemos donde se producen los demás componentes de los elementos formes, o también llamado stem cell. Mediante las eritropoiesis veremos la formación de los glóbulos rojos. También por otro lado veremos a los glóbulos blancos, linfocitos, neutrófilos, otros tipos, o sea, que se clasificarán en granulocitos y agranulocitos. También a las plaquetas, que está formado por medio de los trombocitopoiesis. Vemos una placa donde podemos observar mejor a estos elementos. Vemos al mielocito, eritrocito, al esteoclasto, a los adipocitos de gran tamaño, al eosinófilo, también el eritoblasto con un núcleo en división. Los eritrocitos, o también llamados glóbulos rojos, o hematíes o reticulocitos. Este tiene un lapso de vida de 120 días. Estas son células sanguíneas más pequeñas y numerosas, carecen de núcleo, o sea, anucleadas, pero esto cuando están maduras. Transporta el oxígeno y el dióxido de carbono hacia y desde los tejidos. En el varón presenta una cantidad de 5 a 5.5 millones de milímetros cúbicos y en la mujer un 4.5 a 5 millones de milímetros cúbicos. Y esta posee hemoglobina. Bueno, los eritrocitos están llenos de hemoglobina. Le da color rojo a los eritrocitos, posee hierro y está encargado principalmente del transporte del oxígeno. Y un exceso de eritrocitos es polisemia, una déficit es una anemia y la destrucción de los eritrocitos se considera hemólisis. Los leucocitos. En un adulto promedio podemos encontrar de 6.500 a 10.000 leucocitos por milímetro cúbico de sangre. Los leucocitos se clasifican en dos grandes categorías: los granulocitos, que son los que presentan gránulos específicos en su citoplasma, y los agranulocitos, que carecen de gránulos en su citoplasma. En los granulocitos podemos encontrar los neutrófilos, cuya función es la fagocitosis y la destrucción de bacterias; los eosinófilos, cuya función es la fagocitosis del complejo antígeno-anticuerpo para la destrucción de parásitos; y los basófilos, que es similar a la de los mastocitos para mediar las respuestas inflamatorias. Y también encontramos los agranulocitos, que son los linfocitos, cuya función es de los linfocitos. Se encuentran dos tipos de linfocitos: linfocitos T, cuya función es la respuesta inmunitaria mediada por las células, y linfocitos B, para la respuesta inmunitaria a medidas por anticuerpos. Y en los agranulocitos también encontramos los monocitos, cuya función es
diferenciarse de los macrófagos mediante la fagocitosis y presentación de antígenos. Las plaquetas o trombocitos son pequeños fragmentos celulares anucleados con forma de disco que proceden de los megacariocitos de la médula ósea. Algunas de sus características son que tienen un tiempo de vida media de 14 días, se almacenan en el vaso con un 33% de reserva. Su forma es esfera aplanada de 2 a 4 micrómetros de diámetro. Existen al menos 250.000 a 400.000 plaquetas por milímetro cúbico de sangre y su función es limitar la hemorragia del revestimiento endotelial en algún daño vascular. También podemos encontrar que existen 3 gránulos y 2 sistemas tubulares. Eh, los gránulos alfa son los factores contenidos que facilitan la reparación de los vasos y la agregación plaquetaria y la coagulación de la sangre. Los granulocitos gamma son los factores contenidos que facilitan la agregación y adhesión plaquetaria, así como la vasoconstricción. Y los granulocitos lambda son las enzimas contenidas que ayudan en la reabsorción del coágulo. También podemos encontrar un sistema tubular de apertura a la superficie, cuya función es acelerar la absorción rápida y la liberación de moléculas por parte de las plaquetas activadas, y el sistema tubular denso, cuya función es secuestrar los iones de calcio para evitar la pegajosidad de las plaquetas. Entonces, en la relación sanguínea con el tejido linfático tenemos primero el complemento del sistema inmunitario innato y a sus receptores. En cuanto al complemento, ya habíamos mencionado que está en relación con el torrente sanguíneo, pero más específicamente este precipita en la superficie de los microorganismos patógenos invasores, por lo que genera un complejo de ataque de la membrana. También sus citocinas estimulan diferenciación y la actividad mitótica de las células hematopoyéticas conocidas como factor estimulante de colonias, que en el caso de las citocinas propias con propiedades antivíricas se denominan interferones. Y en cuanto a sus receptores, otras moléculas transmisoras de señales inducen a la formación de neutrófilos y a su liberación posterior en la sangre. Así es que de igual forma las inmunoglobulinas generan una activación en este sistema de complemento, pero también en cuanto a la inmunoglobulina D, esta se encuentra en concentración baja en la sangre y en la superficie de los linfocitos, específicamente en los linfocitos B, pero básicamente todas las células del sistema inmunitario de este tipo tienen su origen en la sangre y en la médula ósea. Y por dar un ejemplo, los linfocitos B1 derivan de las células madre hematopoyéticas que posteriormente se desarrollan en el hígado fetal. Finalmente, la vascularización del timo cuenta con pequeñas arterias y capilares que generan una barrera hematotímica que ayuda a proteger a los linfocitos T en su proceso de desarrollo de las macromoléculas transportadas por la sangre, y también permite que atraviesen macromoléculas propias en la barrera hematotímica para poder controlar estos linfocitos que están programados contra antígenos propios. Ahora, en cuanto a la relación muscular con el tejido sanguíneo, tenemos la vascularización muscular y el pigmento, que es por medio de las mioglobinas, que son proteínas transportadoras de oxígeno parecidas a la hemoglobina, pero con la diferenciación de que son más pequeñas y dependiendo de sus fibras y de su diámetro, también va a depender si estas fibras son rojas, blancas o intermedias.
Y en cuanto a la contracción muscular y el bombeo, tenemos claramente el músculo cardíaco que genera las contracciones para que la sangre pueda iniciar su recorrido por todo el sistema cardiovascular. Entonces también tenemos al tejido linfático que, como podemos observar en este video, está extendido por todo el cuerpo, lo que es muy importante puesto que se desarrolla una respuesta inmunitaria que protege toda esta extensión en base a la producción de anticuerpos que van a combatir contra cualquier microorganismo extraño que pueda ingresar al organismo. Entonces, las líneas de defensa son relevantes puesto que la primera está formada por el tejido epitelial, que vienen a ser la piel y la mucosa, que recubren el cuerpo tanto por dentro como por fuera. Y esta puede ser penetrada por un corte, por un desgarro, por una abrasión o simplemente porque la sustancia consigue ingresar al organismo. Y cuando esto sucede es que se activan la segunda y tercera línea de defensa que están relacionadas con este tejido, que vendrían a ser el sistema innato y adaptativo. El sistema innato es con el que nacemos y es natural. Este es rápido, tiene una respuesta rápida y no tiene memoria inmunitaria. Su- sus principales componentes para su respuesta inmunitaria son el complemento, que es un conjunto de proteínas que están en la sangre y que atacan a los microbios que van en el camino del torrente sanguíneo. Y los receptores tipo TOL, que son proteínas integrales presentes en la membrana de los endosomas y en el plasma. También por su parte tenemos a los macrófagos, que son responsables de la fagocitosis, y a los neutrófilos, que también fagocitan, pero a su vez destruyen cualquier organismo extraño. Y los linfocitos natural killer, que como su nombre lo dice, son asesinos naturales. En cuanto al sistema adaptativo o adquirido, como lo dice su nombre, es aquel que se va desarrollando a lo largo de la vida. Este consta de una respuesta lenta, pero con memoria inmunitaria, que está comprometida con las inmunoglobulinas, que pueden ser IgG, IgA, IgM, IgE o IgD, y con los linfocitos T y D, que desarrollaremos posteriormente. Entonces, tenemos primero los linfocitos B, o también denominadas células B, que tienen como principal función el reconocimiento de las moléculas extrañas en el organismo, llamadas también antígenos, y la producción de anticuerpos específicos para poder neutralizar estos antígenos, lo que también es parte del sistema inmunitario humoral, esta parte de la producción de anticuerpos. Y tienen diferentes tipos, que serían los linfocitos B1, B2, B de memoria, B foliculares de vaso y B de la zona marginal del vaso. En cuanto al timo, tenemos que en este los linfocitos T maduran. Es un órgano ubicado en el mediastino que involuciona, lo que quiere decir que se atrofia, pero a su vez también es capaz de seguir funcionando incluso en la tercera edad. Y está compuesto por una cápsula que lo recubre con tejido conectivo denso e irregular, conformando los tabiques y los lóbulos por los que este está compuesto. También tenemos la corteza, en la que los linfocitos van a recibir sus instrucciones para poder ser competentes, a los que llamamos timocitos, y la médula, que está compuesta por corpúsculos de Hassall y también timocitos inmunocompetentes, que vendrían a ser los linfocitos T, que ya han pasado por su capacitación inmunitaria. Y también es importante mencionar que en la corteza hay células de tipo 1, 2 y 3, y en la médula de tipo 4, 5 y 6, y las de 6 son las relevantes, puesto que estas, al agruparse, son las que generan los corpúsculos de Hassall. Y también
es donde se cree que van a morir los linfocitos T que son inútiles. Los linfocitos T se originan en la médula ósea y migran al timo para hacerse inmunocompetentes. Son responsables de la respuesta inmunitaria celular. Ahora, hay tres tipos de linfocitos. Los linfocitos T de memoria, que estas son responsables de la memoria inmunitaria del sistema inmunitario adaptativo. Ahora hay dos tipos de linfocitos T de memoria, los que se expresan moléculas CR7 en su superficie, que se conocen como linfocitos T de memoria centrales, y los que no se expresan moléculas CR7 sobre su superficie y se conocen como linfocitos T de memoria efectores. Ahora los linfocitos T efectores son capaces de responder a desafíos inmunitarios. Hay tres tipos de linfocitos T efectores. Tenemos a los linfocitos T cooperadores, linfocitos T de citotóxicos y linfocitos T regulares. Ahora, los linfocitos T efectores proceden de los TM, que son células inmunocompetentes capaces de responder y desencadenar una respuesta inmunitaria. Y por último, los linfocitos T vírgenes, que para activarse, los linfocitos T vírgenes tienen que entrar en contacto con su antígeno específico después de abandonar la médula tímica. Ahora este sufrirá una división celular y formará linfocitos T de memoria y linfocitos T efectores. Ahora, el tejido linfático estos componen es principal del sistema inmunitario. Este protege al cuerpo frente a macromoléculas. Ahora, aquí hay los órganos linfoides secundarios, que esto abarcan los ganglio linfático vaso y red de vasos linfáticos. Y por otro lado, el órgano linfoide primario. Ahora, también el sistema linfático es un componente circulatorio que por medio de un fluido llamado linfa se encarga de mantener el equilibrio osmótico en el espacio intersticial. Ahora, los ganglios linfáticos, esta es una estructura ovalada blanda de menos de 3 centímetros de diámetro. Esta tiene una cápsula de tejido conjuntivo fibroso, que está rodeada de tejido adiposo. Ahora, esta tiene una superficie convexa perforada por vasos linfáticos aferentes con válvulas, y por otro lado tiene la superficie cóncava del ganglio, el ilio, que es el lugar de entrada y salida de las arterias y las venas. Además, que la linfa abandona el ganglio a través de los vasos linfáticos eferentes, que se localizan en el ilio. Ahora, en los estudios histológicos, el ganglio linfático se subdivide en tres regiones: corteza, que estas son compartimentos incompletos que albergan folículos linfoides primarios y secundarios ricos en linfocitos. Ahora, la cápsula de tejido conjuntivo denso e irregular emite trabéculas al interior del ganglio linfático, y la cápsula está engrosada en el ilio, y a medida que los vasos entran en la sustancia del ganglio, se rodea de una vaina de tejido conjuntivo. Por otro lado tenemos
paracorteza, que esta es la región del ganglio linfático entre la corteza y la médula, y esta alberga linfocitos T y células reticulares fibroblásticas. Esta es rica en linfocitos T y se localiza entre la médula y la región rica en folículos de la corteza. Procedentes de la piel o células dendritas. Ahora, por último, tenemos la médula, que está compuesta de grandes y tortuosos senos linfáticos rodeados de células linfocíticas que se organizan en grupos conocidos como cordones medulares. Ahora el vaso está situado a la izquierda y detrás del estómago y por arriba de la extremidad superior del riñón izquierdo. Tiene un revestido de una cápsula de tejido conjuntivo de colagenoso y pesa unos 150 gramos en un adulto. En ocasiones alberga células musculares lisas y esta está completamente rodeada de peritoneo visceral, que esta proporciona superficie muy lisa al vaso, y el vaso actúa y no solo como lugar de formación de anticuerpos y de proliferación de linfocitos T y B, sino también como filtro de sangre y en la destrucción de eritrocitos y placentas viejas. Ahora el linfocito tiene el vaso tiene una superficie convexa, así como una cara cóncava conocida como hilio. Ahora la cápsula del vaso está engrosada en el hilio y es aquí por donde entran las arterias y las fibras nerviosas acompañantes y por donde salen las venas y los vasos linfáticos. Ahora también el vaso tiene un parenquima con dos componentes, la pulpa blanca y la pulpa roja.